Asambleísta, buenos días, ¿me escucha? ¿Qué tal, Piyuelín? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, Pillo Elicillo, por aceptar nuestra invitación. Mil disculpas que no logramos el día miércoles, tuvimos un problema ahí acá con el feriado, pero qué bueno que ya estemos con usted la primera vez y esperamos que no sea la última. Bienvenido, Walter, a nuestro espacio. Gracias, Nelson. Realmente sí, he esperado muchísimo para poder entrevistarme Es que ustedes que no nos contigo. paran bola, pues ustedes que no nos paran, no, mentira, No. Jamás, mentira. jamás. Yo siempre le doy prioridad a medios de comunicación como el tuyo, que dice las cosas muy frontales, dice las cosas reales, sin taparse la boca, y eso me agrada muchísimo. Como usted, pues, Walter, porque usted también es de frente, pues usted es de una. Vamos matizando un poco todas estas cosas y me gustaría empezar con lo que acabó de ocurrir el día de ayer, la censura de Carrillo. Cuénteme un poquillo cómo fue, qué pasa y qué significa, porque bueno, ya le hemos explicado a la gente que Carrillo ya no es funcionario, no está en el gobierno, pero esto implica un asunto muy importante, Walter. Sí, por supuesto, el día de ayer se reivindicó precisamente todas esas muertes que ocasionó este mal funcionario, a pesar de que en su defensa hablaba cada bobería y echaba la culpa a otros y no asumía su irresponsabilidad y su falta de humanidad frente a un ministerio como de tal importancia que es el Ministerio del Interior. Así es. El día de ayer, con 105 votos, censuramos, ya no pudimos destituir a este señor porque ya no es funcionario público, como lo acabaste de decir. Lo censuramos para que en 2 años el señor no pueda entrar en la función pública y al menos no estar en la función ejecutiva, que es patrocinada, quiero recordarle a toda tu audiencia, de que fue ministro del delincuente Lenín Moreno y ahora del gestor del gran padrino Lazo. Entonces, estamos hablando de que el señor tiene una responsabilidad tenaz con la derecha eh, asesina que ha tenido el Ecuador. El señor fue protagonista de las muertes del levantamiento en contra de Lenín Moreno y también en contra del señor Lazo, y inclusive tenemos una prueba fehaciente con una compañera que precisamente protagonizó y fue la interpelante en el juicio político, Yajaira Urresta, que perdió, que perdió uno de sus ojos precisamente por el accionar de este ministro. Walter, yo sí quisiera que nos explicaras, aunque yo lo he hecho, lo hago a mi forma de ser, pero ustedes que están más inmiscuidos en el tema político, ¿cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, mira, veíamos justamente un impasse con la familia de María Belén y con el hermano de Carrillo, lo veíamos por redes, y obviamente el señor decía, su yerno es el asesino, la familia decía, Carrillo es un asesino. Obviamente sabemos que Carrillo no es que tomó y mató directamente. Y sí me gustaría que nos explique las implicaciones políticas, porque a veces nos perdemos y nos confundimos, y esto va atado al presidente Guillermo Lasso, que en el tema judicial tomará tiempo. Hay temas judiciales que son mucho más rápidos, dependiendo del pato político, pero tomará tiempo, ¿no? Tomará tiempo. Pero en temas políticos es mucho más rápido y tiene que haber una responsabilidad. Explícanos esa diferencia, Walter. A ver, me parece inoportuno que inclusive este señor se haya atrevido a ir a las barras altas a poder enfrentarse con Elizabeth Otavalo, que es precisamente la mamá de quien la mataron, a la abogada Bernal, ¿no? Me pareció imprudente, me pareció con ganas de ir a pelear, de protagonizar escándalos dentro de la Asamblea Nacional, tratando de deslegitimar un juicio político que estaba completamente legal. Entonces, estamos hablando de que Elizabeth Otavalo es la mamá de quien fue asesinada dentro de una escuela de policía, donde se forman aparentemente policías, que hoy ya se está descubriendo que está venida a menos. Estamos hablando que hay una institución que está golpeada muy fuertemente por ministros como Carrillo, como exministras como María Paula Romo, y como policías, con el caso de Cáceres, ¿verdad? Estamos clarísimos
de que la policía necesita una depuración completa. Ahora, Elizabeth Otavalo está en toda su libertad y en todo su derecho de reclamar, porque estamos hablando de que su hija murió dentro de la escuela de policía. Entonces, eso no se puede desconocer. El señor Lasso no puede desconocer esto. Estamos hablando de que es afectado un gobierno indolente y criminal, y hoy se está descubriendo que es hasta narcogobierno. Estamos hablando de un ministro que a los 3, 4 días recién se le ocurre enterarse de que mataron a una persona en su escuela de policía, de un oficial de alto rango, precisamente en manos de este tipo, de este asesino. Y que, lógicamente, hoy se está descubriendo de que hasta los mismos generales de la Policía Nacional están involucrados en actos ilegales con bandas criminales y mafias internacionales. Entonces, estamos clarísimos. La audiencia tiene que estar clara de que todo esto afecta políticamente al gobierno nacional del señor Lasso, que está afectando jurídicamente a un oficial de la policía, que ha afectado a un ministro indolente, un ministro que le dio poca importancia a un asesinato dentro de una institución que debería formar a personas que atiendan a la ciudadanía. Eso es lo más traumático y duro, ¿no? Y que ojalá se pueda realmente cambiar. Aparentemente no hay muchas luces para poder reestructurar el tema de la policía, porque conversaba yo esta semana con un policía pasivo y decía que la doctrina policial terminó matando a María Belén. Y de hecho está Camacho también llamado a juicio precisamente por el tema de autor por omisión. Esto es importantísimo. Así es. Pudo haber intervenido, pero esta doctrina, por eso es que es totalmente doloroso ver que no se hacen estos cambios profundos, mi querido Walter. En todo caso, es importante el paso que se ha dado con Carrillo, ejemplificador. ¿Crees tú que Zapata va por el mismo camino o no? Después de haber escuchado. Pienso que sí, Nelson. A ver, cuéntame. Sí. El señor Zapata, inclusive en este momento, está protagonizando la complicidad de algunos generales, de algunos policías que no están yendo a la Asamblea Nacional, a la Comisión de la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, no está permitiendo, entre comillas, él ha dicho de que le da la libertad a los policías para que vayan, pero francamente todos sabemos que si el ministro dice deben ustedes ir, los policías van a ir. Claro. Pero lógicamente que como tienen rabo de paja, como no quieren contestarle al Ecuador, porque ni siquiera es contestarle a Viviana Veloz, claro, o a Mireya Pazmiño o a los otros 5 asambleístas de la comisión, es responderle al pueblo ecuatoriano. Mientras más se ocultan, más dan que hablar. Por supuesto. Porque la gente empieza a decir, entonces estos son cómplices, encubridores y hasta a lo mejor son precisamente los que han intentado ocultar un informe que a las luces de todo el pueblo ecuatoriano ya está revelado. Claro. Y que vengan a decir de que es un informe, porque se han atrevido a decir de que como es un informe reservado, que ya hace rato que fue descubierto, y no precisamente por la Asamblea Nacional, sino precisamente por un medio digital, que se lo expone ya. Y si ellos siguen intentando ocultar a los autores, cómplices, encubridores y todo esto, ellos van a ser parte de esta red de corrupción que existe en la Policía Nacional. Y estamos clarísimos. No debemos, el que nada debe, nada teme. Así de simple. Claro. Y eso ha demostrado Lasso al no ir, ¿no? Que debe mucho. Por supuesto. Estamos hablando de que si bien es cierto, no está obligado el señor Lasso a ir a la Comisión de la Verdad. Por supuesto que no está obligado legalmente, pero moralmente sí. Claro, claro. Ética, por moral, por dignidad. Bueno, cosas que carece el señor Lasso también. Además, Walter, que tampoco ha existido una respuesta, porque a la final no puede que de pronto diga Lasso, bueno, no voy, pero doy una respuesta más clara, contundente, respondo. No, tampoco hay eso, es no ir y seguir callando. Walter, hablando del presidente de la República, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que haya conocido el informe
y se haya callado? ¿Qué implicaciones políticas le acarrearía al señor presidente esto? A ver, mira, si bien es cierto, hay declaraciones de su operador político, el señor Villavicencio, en la Asamblea Nacional, que yo le llamaría topo, porque lo que está tratando de hacer es minimizar el accionar de la Asamblea Nacional y apoyar indirectamente o directamente al señor Lasso, Claro. porque esa es la consigna, realmente lavarle la cara al señor Lasso frente a la ciudadanía, que por cierto, espero que la ciudadanía se esté dando cuenta y deje de sintonizar precisamente en los medios de comunicación cuando el señor Villavicencio comparezca. A ver, implicaciones van a ser clarísimas. O sea, tiene implicación directa el señor Lasso, políticamente hablando. Ok. Y él fue el que designó a todas esas autoridades, le dio poder a su cuñado y a su conocido del cuñado para que esté al frente de las empresas públicas. Se entiende de que él aprobó con decretos y con su firma algunas autoridades y altos funcionarios que hoy se descubren que son cómplices y encubridores de toda esta mafia que existe dentro de las instituciones públicas. Ahora, tenemos que esperar, lógicamente, al informe de la comisión. Tenemos que esperar, no podemos hacer prevaricato, no podemos decir en este momento, sí, el señor Lasso tiene que ir a un juicio político. No, porque inclusive, Nelson, se necesitan los votos. Y vamos a ver, ¿quiénes que encubren al señor Lasso? Pues la Revolución Ciudadana, a través de su bancada, UNES, está clarísima, porque tenemos inclusive a la presidenta, que es parte de nuestra bancada. Estamos claros de que todo lo que se está descubriendo tiene injerencia el señor Lasso, porque él es gobernante. Ahora, veamos si es que legalmente se puede producir algo. Ahora, estamos hablando de que aquí tiene que ver mucho la Fiscalía General del Estado. La señora Diana Salazar tiene que tomar exactamente el liderazgo en temas de investigación de todo esto. Y vamos a ver si es que dentro de esto sale ya pues preso o allanamientos de la casa del señor Danilo Carrera, del señor Cherres, del Eso no ha pasado, ¿no? Eso no ha pasado. Perdón, no te escuché. Eso no ha pasado, digo, en otras ocasiones, pues rápido, pero no. Estamos hablando de que por un anuncio, por una imagen en una red social, a veces Diana Salazar corre a hacer allanamientos. Pero esta vez, bueno, está demostrándolo con el caso Sinodino. Estamos hablando del caso INA Papers, que se demoró 5 años para poder ahora hablar. ¿De qué sirve eso ahora, Walter? ¿De qué sirve ahora vincularlo, llamarlo a Moreno? O sea, obviamente hay una responsabilidad. Recordarle a la audiencia de que fue ella la que permitió la salida de Lenín Moreno. Ah, ustedes le pidieron que no lo deje salir, o sea, yo me acuerdo. Así es. Así es. Sí. Ronnie Aliaga estuvo liderando este proceso cuando denuncia todas las pruebas que él tenía, porque él sí estuvo en varios países recabando información. Y la señora Salazar no hizo absolutamente nada para evitar la salida de este criminal de Lenín Moreno. Ahora, estamos hablando que hizo lo mismo con el caso, el Gran Padrino, el caso Encuentro, que dejó salir a un poco de delincuentes también. Claro, sí, eso ya se había... De hecho, cuando se reveló, justamente ya algunos habían salido del país. Hay personas que creen que esto es una gran cortina de humo para un poco desviar la atención del caso de Lasso y ponernos a hablar con el tema de Moreno. ¿Tú crees que pueda ser cierto? Es evidente, Nelson, es evidente que está tratando de que todos miremos hacia otro lado. Pero estamos hablando de que es tan contundente el caso del Gran Padrino o el caso Encuentro, recordando que hace pocas semanas se llamaba el gobierno del encuentro. Tuvieron que cambiar el nombre. Tuvo que cambiar el nombre, pero ya la gente está clarísima quién es el gobierno del encuentro y qué relación tiene con el caso Encuentro. Entonces, estamos hablando de que sí, para mi concepto, y como lo dije yo en una comparecencia de Diana Salazar en la comisión, donde yo pude preguntarle algunas cosas a Diana Salazar, le pedí que inclusive me dé una copia del informe que está elaborando la Fiscalía,
en contra de los agentes policiales que estuvieron en la investigación, el fiscal que pidió el archivo y también del juez que pide, el juez suplente que pide, que da la sentencia de archivo. Entonces, para ver quiénes son los cómplices del señor Lazo. Porque recordándoles que el día de ayer el operador político, el asambleísta Fernando Villavicencio, dijo claramente de que Lazo conocía exactamente el informe. Claro. Entonces, era lógico, como acostumbra el señor Lazo, a utilizar a X, Y, Z personajes delincuentes, porque hay que ser clarísimo. Si tú sabes que hay injerencia, que hay una situación complicada con familiares del presidente de la República, no es el momento de coger y embolsillarse el informe. Claro. O sea, tuvo estos agentes fiscales, que obtuvo el fiscal, que obtuvo el juez. Y quiero recordarle que este no es el único escándalo, porque estamos hablando de que han habido otros jueces que han estado en la misma línea del señor Lazo, donde le dieron la presidencia al señor Hernán Ulloa. Hay que tener memoria. El señor Ulloa era un operador también en el Consejo de Participación Ciudadana que entró por la ventana con una sentencia de una jueza que hoy está fuera del sistema judicial. Lo mismo pasó con los 4 consejeros cuando nosotros lo destituimos. Así es, y les devolvieron el trabajo. De la Concordia, que también le permitió continuar en ese puesto y luego la Corte Constitucional tuvo que poner cartas en el asunto y lo destituyó. Por eso es que... Es con la línea Lazo. Por eso, Walter, es que definitivamente todas las cosas no terminan sosteniéndose porque sale el presidente desesperado a acusar a los jueces, pero la gente no olvida que precisamente el presidente se valió de jueces para meter a sus operadores. Es decir, este doble discurso, esta hipocresía, ya la gente no se la come. De hecho, el resultado de las elecciones es una cosa abrumadora. No solamente pierde Lazo, pierden medios que claramente hacían campaña en favor de una consulta popular o referéndum que terminó perdiendo. Es decir, un presidente que hoy tiene, le preguntaba ayer a Mauro y decía, históricamente es la primera vez que llega un presidente al 88% de rechazo ciudadano. De rechazo. Es histórico. Es decir, no, Lazo sí está rompiendo esquemas y está batiendo récords, pero de forma totalmente negativa. Walter, una cosita que no quiero que se me escape. Retomo el tema de la policía con el informe, porque según se entiende, habría sido utilizado para chantajearlo y quedarse en el trabajo cuando se destapa el tema de María Belén Bernal. Si esto, no sé si están investigando este punto, si llegara a ser real que el presidente sabía del informe del Gran Padrino y aceptó esconderlo porque era su cuñado, porque era su pana Cherres y aparte porque hubo presiones y amenazas de la policía, esto sería gravísimo para el presidente, una injerencia directa. Claro que sí, tienes mucha razón, Nelson. Hiciste un resumen de todo lo que ha pasado. Pero estamos hablando de que dentro de la Asamblea Nacional nosotros estamos predispuestos a activar los mecanismos constitucionales. Por supuesto que sí. Porque nosotros no estamos aferrados a un cargo. Estamos clarísimos de que si nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Todos, por supuesto que sí. Pero estamos hablando de que en la Asamblea Nacional también hay otras fuerzas políticas. Y estas fuerzas políticas tienen que convencerse, entre comillas, no sé a través de qué forma, pero tienen que votar. Pero ahí es donde tenemos que ver exactamente, el Ecuador entero tiene que estar claro quién está con ellos y quién está con un gobierno corrupto. Tenemos que estar clarísimos. Que los medios de comunicación tapen toda la mafia que existe dentro del gobierno de Lazo. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que impulsar con medios como el tuyo, hay otros medios decentes. Hay muchos, por supuesto. Lamentablemente, los que tienen mayor cobertura o que tienen un alcance mayoritario a nivel nacional e inclusive internacional, son cooptados precisamente por este señor Lazo. Claro. Donde van a tapar o van a tratar de
suavizar una imagen tan deteriorada que tiene Lasso en este momento. Van a tratar, eso es evidente, pero creo que, y yo sí siento un poco de alegría, porque yo sí de frente le decía a la gente, vote por el no se complique la vida. Y sí me siento un poco feliz por eso. ¿Qué línea, cuál es esa pequeña línea que van a intentar romper, como bien lo dices, Walter, para voltear la tortilla? Porque cada vez que escucho, por ejemplo, al señor Villavicencio te dice, sí, aquí está el caso Encuentro, pero miren, aquí hay un correísta. O por acá, pero vea, aquí está, aquí vea, aquí atrás, aquí en chiquito, aquí está un correísta. Ese es el discurso de siempre de ¿Van a hacerlo, Walter? ¿Van a hacerlo ahora con todo esto? ¿Van a tratar de darle la vuelta? Inclusive están tratando de suavizar el tema porque aparentemente en su informe, ese informe extra que entrega el señor Villavicencio con otros trasnochados asambleístas, que están bien identificados, por supuesto, van a tratar de decir de que no hay ninguna firma de Lasso en algún contrato, algún convenio o alguna cosa así. Claro. Y por ende no se lo debe vincular. Porque eso es vincularlo a Correa, entonces. Ese es el discurso que están teniendo todos estos trasnochados. Entonces estamos hablando de que, si bien es cierto, hay que tener claro de que cuando uno es el responsable y uno firma, es el responsable directo de ese delito. Eso estamos clarísimos. Pero a nivel político, la cosa es totalmente diferente. Si el señor Lasso ha puesto a un delincuente en las empresas públicas como director máximo, ha puesto a ministros que están vinculados con el narcotráfico, se está descubriendo de que hay una aportación de $1.500.000 en la campaña Lasso Borrero, se está identificando de que él sabía del informe León de Troya, se conoce de que él fue a través de Varela, que desvinculó y degradó a algunos oficiales para que suba el esposo, y que hay un general que habla o que dice exactamente toda la mafia que existe dentro de la policía, que el señor venga a decir de que no tiene nada que ver, claro, o que los operadores políticos como Villavicencio y los otros, que no, mejor ni mencionarlos para no darle promoción, digan que no, que él no es responsable directo. Por Dios, no, que está tratando con idiotas, está tratando con tontos, que creen que el Ecuador es una burla, que somos poco inteligentes. No, eso hay que tenerlo claro. Y medios de comunicación como el tuyo, Nelson, tienen que decir las cosas como son, reales, verdaderas, caiga quien caiga. Así es. Y que la señora Diana Salazar se atreva a seguir desmintiendo o se atreva a querer que veamos para el otro lado. Por Dios, hay que tener decencia. De hecho, Correa lanzaba una acusación diciendo que Diana había mencionado que van a ir con más fuerza con la persecución debido a un acercamiento que había querido, pero que fue rechazado, y tal vez podría ser una de las cosas. Walter, 105 votos para destituir a Carrillo. ¿Crees tú que puede ser un síntoma de la cantidad de votos para una eventualidad o un eventual juicio político al presidente Guillermo Lasso? Son 105. No es lo mismo, claro, yo sé, censurar a un asesino como Carrillo a censurar a alguien que les ha dado notarías, les ha dado subsecretarías, que les ha dado cargos en diferentes instituciones del Ejecutivo. Es diferente, es totalmente diferente. Es diferente el que luego de haber hecho campaña junto a Lasso, ahora se les ocurra decir ya votemos a Lasso. Eso es difícil para un partido político que intenta mantener una imagen ya deteriorada en algunas ciudades del país. O sea, hay que hilar muy fino. Claro. Y desgraciadamente, fuera de asamblea, ustedes se pueden dar cuenta los discursos que hay de rechazo hacia un gobierno, y bla, 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 pero donde las papas queman, dentro de la Asamblea Nacional, la cosa es diferente, porque inclusive te puedes dar cuenta
que gritan que Lazo es esto, que Lazo lo otro, que Lazo lo otro, y cuando toca votar por una ley que Lazo propone, votan sí. Claro, claro. Bueno, de hecho le costó, hablamos del Partido Social Cristiano, les ha costado caro y sí sería interesante ver lo que dice el informe y sería interesante ver cómo se comportan los votos en la Asamblea. Lo importante, Y no solamente los socialcristianos, Nelson, ¿ya? no solamente los socialcristianos, porque a pesar de que existe dentro de otra bancada un líder que está hablando que no, que se va a salir de las negociaciones, que va a haber paros y todas estas cosas, sus asambleístas Leonidas no Issa. van coherentes a lo que dice su líder, sino votan totalmente lo contrario. Leonidas Issa, no, pero Leonidas Issa parecería ser que no tiene control de los asambleístas, ¿no? No, no los tiene. No Para tiene. mí me da mucha pena porque yo precisamente me siento al lado de la bancada de Pachacuti, donde yo les he dicho, hey, ¿y qué pasó con las disposiciones o con el discurso de Leonidas Issa? Claro, ¿Ustedes que no son parte de la CONAIE o definitivamente. solamente son 5 o 6 de CONAIE y el resto es de otra línea política? Eso es cierto. Walter Gómez, muchísimas gracias, mi querido amigo, por estar con nosotros. Que no sea la última vez, podamos seguir tomándole el pulso a todas las cosas. No, ya está en lista ahí como para seguir siempre conversando, Walter, porque es importante que la gente sepa de primera mano de ustedes que están ahí donde las papas queman para poder saber lo que ocurre en el país. Sus palabras para despedirnos. Solamente decirle a la audiencia de que pelen bien las pepas, que pelen bien esos oídos, que no todo lo que brille es oro y que el señor Lazo ahora dice que está metiéndole millones y millones y millones para un poco de cosas. Señores, ya fueron 2 años de puras mentiras. Claro. E inclusive su peroné está muy bien, así que no les doren la pildorita, no se dejen engañar nuevamente de un mentiroso contumaz como es el señor Lazo. Así que muchísimas gracias, Pillulín, por haberme invitado y estaré aquí cuantas veces tú creas conveniente. Perfecto, así será. Chao, Walter, nos vemos. Chao, Nelson. Muy bien, ahí estuvo en nuestra primera parte Walter Gómez, muy chévere, habla muy bien, fluido. Yo me voy a quedar con con uno de los tantos temas que dijo Walter, pero me voy a quedar con el tema del volteo, de voltear la tortilla, de tratar de buscar y creo y siento que es una pésima estrategia. Las últimas elecciones dan una lectura muy clara. Un grupo político como Revolución Ciudadana no puede ser simplemente desaparecido porque quieran echarle lodo y echarle tierra. A mí me preocupa eso porque nos llevaría a esa política de darle vuelta a la tortilla y busca algún correísta y busca algo para decir que todos los actos de corrupción de Lazo o de Moreno están vinculados a ellos. A mí me preocupa, ¿saben por qué? Porque ese clivaje ya no funciona. Es tedioso, es fastidioso. Hay estudios, hay encuestas, hay resultados que demuestran que ese tipo de técnicas, de tácticas, ya no funcionan. Yo sí quisiera hacer un llamado a la política que, bueno, a los nuevos políticos que empiezan este periodo de las alcaldías, a olvidarse de los clivajes. Olvídense de eso. Trabajen. Y a la política nacional que ya se enfila, porque en 2 años estaremos votando para un nuevo presidente, si es que no se adelantan antes, si es que la sensatez le llega a Lazo, porque vamos, hablando con mucha seriedad, hoy el presidente Lazo está atado de manos no porque sea víctima, atado de manos por sus propias acciones que ya no le permiten ejecutar absolutamente nada. Anuncia inversión en la educación, como 4 millones de dólares, 4.000 millones de dólares. Se me escapa el número. Anuncia inversión social. Oiga, en la boca del mentiroso la verdad se hace dudoso. Yo no quiero decirles que no. Bacán, ojalá. Ojalá se aumenten becas, ojalá se aumenten medicinas, ojalá se priorice los convenios, ojalá que la gente pueda operarse, la gente más humilde pueda operarse donde le dé la reverenda gana. Ojalá, ojalá, pero no se da. Terminan siendo anuncios. Es frustrante y es muy terrible conocer que históricamente en el Ecuador se bate un récord al tener el presidente con la calificación más baja en la historia
republicana de este hermoso país. 88% de rechazo popular. En diciembre, según perfiles de opinión, algo subió Guillermo Lasso, creo que por el 20%. Y hoy vuelve a caer. Yo me imagino que la gente estaba en el bailoteo de hasta las 5 de la mañana me vacilo, hasta las 5 de la mañana me amanezco. Oye, ¿qué opinas de Guillermo Lasso? Ah, no quiero... Ya uno pasa el chuchaqui de las fiestas y reacciona a la realidad que uno vive. Y es tener un presidente sin legitimidad. ¿Cuánto mal le hace al país un presidente sin legitimidad? Muchísimo. Muchísimo, porque en la lógica del presidente y del gobierno de declararse inocente, que está bien, ¿ok? Que el presidente Guillermo Lasso tiene el derecho absoluto de declararse inocente, que está muy bien. En esa lógica no hay pueblo que lo respalde. O sea, está acabado. Pensemos un poquito en el presidente. Pongámonos un poquito, pongámonos un ratito, pongámonos en los zapatos del presidente Guillermo Lasso. Y pensemos que efectivamente Lasso está siendo víctima de una persecución, víctima de la posta, víctima del mal reparto, víctima de lo que sea. No tiene capital humano, político, de asamblea, de nada para poder contrarrestar la injusticia que aparentemente le están cometiendo al presidente Lasso. Y políticamente está fulminado. Pierde una consulta popular, sus ministros ya no pueden más, la señora Karen Sichel tuvo que salir corriendo y la gente le dice en su cara, no, no te vamos a decir porque no has ayudado, porque no has invertido, porque no has hecho absolutamente nada. Y lo dicen las encuestas, o sea, hay una relación directa. Entonces, poniéndonos en el zapato del presidente, está totalmente abandonado, está completamente solo. Es el pago por no haber hecho bien las cosas desde el principio. Digamos y pongamos un escenario distinto al presidente Guillermo Lasso. Y pensemos por un momento que desde el día 1 realmente Lasso trabajó por el país. Inversión social, no se descuidó, llenó de medicinas las farmacias. Oiga, no hay nada más bonito que ver al abuelo que llegaba del seguro con una, parecía Papá Noel, con una funda de medicinas. Y decía, ya tengo medicina como para 4 meses. Digamos que lo hacía tan bien, becas, educación, seguridad, combate a la delincuencia, y el presidente Lasso empieza a trabajar por el país. Y de pronto, porque siempre hay oposición, estamos pintando un escenario, ¿no? Estamos pintando un escenario. Y de pronto viene la oposición, viene algún poder extraño a través de un medio de comunicación aliado del presidente Guillermo Lasso. Lasso lo ha dicho, nosotros lo financiamos, han mordido la mano que les dio de comer, pero bueno. Digamos que vienen con estas revelaciones y ¡pum! Lanzan la bomba, corrupción en el gobierno de Lasso. Yo les aseguro, obviamente iba a causar daño, obviamente iba a causar mella en el gobierno, pero yo les aseguro que las mediciones no hubiesen sido tan drásticas. ¿Por qué? Porque el pueblo, la gente reacciona a cómo se siente. Hay un desinterés por la política de arriba, y ahí es cuando la gente dice, no me importa, no me interesa, lo que pase arriba en la política me vale 3 atados, porque yo tengo que vivir, porque yo tengo que trabajar, porque a mí no me dan, porque yo tengo que madrugar, sea quien sea el presidente. Pero yo les aseguro que si el ataque llegaba y Lasso hubiese hecho un buen trabajo, las mediciones eran distintas. Y hoy tal vez el golpe, que igual es un golpe, iba a ser mucho menor. No quiero disculpar la corrupción que se haya cometido, solamente estoy hablando del tema político, porque hay una gran diferencia y eso hay que aprenderlo. Lo político y lo legal, lo político y lo judicial, son tiempos muy diferentes. Lo judicial, uy, papá lindo, duerme el sueño eterno, ahí está Diana Salazar, 5 años y recién se acordó de INA Papers. No nos hagan ese daño, porque el país está estancado.